a hacer el análisis del caso de familia. Hoy nos reunimos pues 5 abogados, ¿cierto? Para discutir el tema sobre la simulación de bienes. En nuestro caso, pues los hechos, vamos a hacer una pequeña narración. Entonces el primero es que Pedro Castillo contrajo matrimonio civil el 1 de noviembre del 2022 con María Fernández. Este matrimonio se dio luego de haberse llevado un proceso de divorcio por la causal novena, la cual está en el artículo 154 del Código Civil, por lo cual cesaron los efectos civiles del matrimonio católico que tenía Pedro con Ignacia Rodríguez. Este matrimonio se celebró el 1 de noviembre de 1990. Al momento de liquidar la sociedad entre Pedro e Ignacia, la abogada de Ignacia le comenta que algunos bienes eran parte de la sociedad conyugal entre ellos, pero que fueron enajenados por Pedro a María, o sea, su nueva esposa, una semana antes de iniciar el proceso de divorcio. Los bienes que fueron enajenados fueron un Mercedes, un carro, adquirido a título oneroso el día 8 de octubre del 2021, avaluado en 206 millones de pesos, apartamento avaluado en 990 millones, adquirido el 28 de septiembre del 2002 a modo de herencia en proceso de sucesión de su padre, y acciones de Ecopetrol adquiridas a título oneroso por Pedro el 8 de diciembre de 1990, avaluadas al momento en 10 millones y sus frutos. Pedro transfirió el dominio del apartamento a María mediante contrato de compraventa por un monto de 200 millones, y ese mismo día Pedro y María celebraron 2 contratos de compraventa donde se transfería la propiedad del carro por 80 millones y las acciones de Ecopetrol por 10 millones. Entonces aquí es pertinente saber si existió una simulación o algún tipo de fraude a la sociedad y si puede aplicarse la sanción contenida en el artículo 1824 del Código Civil. Entonces me gustaría saber ustedes qué opinan, qué analizan del caso. Pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es analizar si el apartamento entra en la sociedad conyugal, ¿no? Sí, qué bienes entran y cuáles no. Ok, entonces yo diría que el Mercedes entra, porque pero entra como bien relativo, porque es un bien mueble que entró a título oneroso el día 8 de octubre del 2021. Entonces estamos de acuerdo con eso. Sí. Perfecto. ¿Qué opinan del apartamento? Yo creo que ese no entraría porque fue por donación, ¿no? Por herencia. Por herencia. Entonces, recordemos que en el artículo, en el Código Civil, en el artículo 1782, se habla de que los bienes dados en herencia no entrarán en la sociedad conyugal. Obviamente estamos hablando de un bien inmueble, entonces por eso no entra. Y con respecto a las acciones de Ecopetrol, ¿qué piensan? Yo creo que sí entran. Yo también opino que sí entran. En general son bienes y pues los obtuvo después de haberse casado con ella. Entonces, recordemos que la fecha del matrimonio de entre Pedro y María fue el 1 de noviembre del 2022. Y las acciones de Ecopetrol fueron adquiridas por Pedro el 8 de diciembre de 1990, avaluadas al momento, en 10 millones de pesos. Entonces, pues sí entrarían, pero es en la sociedad de Pedro con Ignacia. Exacto. Sí. Ok, sí, porque fue celebrada un mes después. O sea, fueron compradas un mes después. Ok, ahora, ¿qué piensan acerca de si existe una simulación o algún otro tipo de fraude? ¿Ustedes qué dirían? Yo sí creo que existe un tipo de simulación. Ok. ¿Por qué? Porque debido a lo complicado que es demostrar una simulación mediante documentos, la jurisprudencia decidió elaborar una lista de hechos que pueden indicar la existencia de la simulación de un acto jurídico. Por ello, a mi parecer, considero que los hechos que menciona la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 8 de mayo de 2001, en el expediente 5692, se encuentra en el presente caso la amistad íntima entre el señor Pedro y la señora María. Segundo, la falta de necesidad. Aunque no se menciona en el caso, puede presumirse que el señor Pedro carece de la necesidad de la venta de los bienes antes de la liquidación. Tercero, el ocultamiento del negocio. La señora Ignacia desconocía totalmente sobre la venta de los bienes.
Y cuarto y quinto, la no entrega de la cosa de la continuidad de la explotación del vendedor. O sea, por medio de los vecinos, la señora Ignacia y su apoderada se dieron cuenta que el señor Pedro aún no posee los presuntos bienes en su poder y aún cosa como de ellos, pese a haber elevado por medio de escritura pública los bienes bajo el nombre de María. Además de eso, pues por otro lado, y como mencioné, o sea, Pedro traspresó el dominio de los bienes a María mediante escritura pública, bajo el título de compra-venta, fijando montos mucho más bajos de lo que se supone que están avalados los bienes. O sea, yo creo que aquí se puede como evidenciar la mala fe al transaccionar como los bienes por debajo de lo que están avaluados. Y pues también aparte de eso, aunque no se necesite como el permiso del cónyuge para la venta, por lo que está a nombre propio, igual como que no se encuentra una necesidad para ocultar la enajenación del mismo, pues a la pareja, al cónyuge, pues que todavía están casados. Sí, pues con respecto al precio irrisorio, pues yo diría que sí existe una simulación del negocio del carro, o sea, del Mercedes, porque pues uno, el precio es irrisorio, y según ese concepto de la corte, el precio irrisorio pues acá en una simulación, pero sin embargo yo pienso que el tipo de esta simulación es relativo, porque es absoluto cuando la simulación se hace es con dolo. Y pues demostrar el dolo aquí de Pedro es muy difícil, sin embargo pues sí se puede evidenciar que el precio del carro está por debajo de la mitad, entonces se podría decir que sí hubo una simulación, pero relativa. Pues ya sabemos que el apartamento no entraba, entonces no existió una simulación de este bien. Pues no obstante, cabe aclarar que el precio sigue siendo irrisorio, el del apartamento, por lo que el negocio podría ser inexistente, entendiéndose la teoría del precio justo. Esto ya es pues un tema más contractual y civilista. ¿Y qué opinan con respecto a la simulación de las acciones? ¿Creen que puede haber simulación o no? Yo creo que es un depende. Okay. Porque es que es algo que tiene que probarse. ¿De qué manera? Tiene que verse si el nombre de la señora de María está escrito en el libro de accionistas en la Cámara de Comercio. Si no está, se puede probar que fue de mala fe y que realmente jamás pasó las transacciones. Y también eso puede incluirlo el carro. Si se comprueba realmente las transacciones bancarias de María a Pedro, de María a Pedro, pues se puede comprobar si es de mala fe o no, porque el carro todavía lo tiene él, todavía lo usa él. Ok, es un buen análisis. ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que no hay simulación, o sea, por ser el simple hecho de que eran las acciones, o sea, con respecto a las acciones. Ajá, con Okay. respecto a las acciones, sí. Y también quería complementar, de hecho, con lo de la simulación relativa. Yo considero que hay simulación relativa respecto al carro. Uh-huh. Y lo pongo con un ejemplo, digamos, cuando hay un contrato de compra-venta, cuando, digamos, de una casa. Cuando se vende la casa, pero se transfiere a título gratuito o se vende por un precio diferente, pues hay simulación relativa. Y es más o menos lo que pasó con el automóvil. Y ya respecto al otro, pues ya. Ok, yo con respecto a las acciones considero que no hay una simulación. Pues recordemos que las acciones tienen un precio fluctuante y el valor intrínseco de las acciones en ese momento en que fueron pues dadas en compra-venta pudieron redondear los 10 millones, que es lo mismo que valían en su tiempo. Entonces, estas acciones pues sí entran dentro de la sociedad conyugal de Pedro e Ignacia, es decir, el primer matrimonio en 1990, por lo cual pues puede configurarse la sanción del artículo 1824. Y entonces a lo que va pues la respuesta a la segunda pregunta, que es que si se puede aplicar esta sanción. Entonces recordemos que este artículo dice que aquel de los dos cónyuges o sus herederos que dolosamente hubiere ocultado o distraído alguna cosa de la sociedad, perderá su proporción en la misma cosa y será obligado a restituirla doblada. Entonces tenemos que tener en cuenta varios elementos, dentro de ellos el elemento de culpabilidad, que es el dolo, es que esta simulación o este ocultamiento de bienes tiene que ser de forma dolosa. Entonces la pregunta a responder es, ¿Pedro actúa de forma dolosa? ¿Ustedes qué opinan? Pues es evidente que no quería que los bienes entraran a liquidarse en la sociedad conyugal, ¿no? Uh-huh. Entonces para mí sí sería muy evidente que hay un dolo por parte de Pedro. ¿Pero fue dolosamente porque quería hacerle un daño a Ignacia? ¿O simplemente por contraer matrimonio con María quería darle esos bienes? Exacto, o sea, lo que yo pienso es que como que no se puede como tal ver si sí había dolo, porque pues de pronto solo quería pues transferirle el dominio del carro pues a su nueva esposa, o sea,
Como que especificar si sí fue, siento que es más complicado. Pero al hacerlo igual le está causando un daño a Ignacia. Pero ¿quién dice que lo está haciendo por eso? Es que en ese Exacto. caso, Ajá. ¿cuál es la necesidad de no hablar con Ignacia primero? O sea, es lo que yo sigo diciendo en mi posición de que es un depende. Primero toca comprobar realmente si la transacción sí se pasó, porque si no, realmente es un daño totalmente O sea, para si tú Ignacia. dices si hay una verdadera transferencia del dominio de los bienes. Sí, si se transfirió el dinero, entonces quiere decir que la escritura pública sí es de verdad y no es una simulación. Ok, ¿y ustedes cómo demostrarían el dolo? Si que hubiera caso de dolo. En el caso de que no hubiera transacción. O sea, si no hay un documento que avale la Sí, transacción. Si en los bancos, en los bancos no parece que se pasó tanta cantidad de dinero a Pedro, es dolo directo, la verdad. Ok, Pero es que igual no solo es esa forma de probarlo, ¿no? O sea, yo también puedo pagarlo de que en efectivo, de contado. De hecho, la Corte, justamente en los hechos que dice que puede ser de simulación, dice que si es en efectivo, puede ser indicio de simulación. ok, interesante análisis. Y entonces, ya para ir terminando, Pedro debería entregar el carro y las acciones doblando su precio, así como lo estipula en la sanción del artículo 1824. Yo creería que no, porque la Corte precisa que además de que tenga que haber un daño, un dolo, también tiene que presentarse esto en el momento de disolver y liquidar dicha sociedad. O sea, esta venta la debió hacer en el momento en el que se empezó a liquidar o por lo menos cuando ya había iniciado el proceso de divorcio. Pero no fue así. ¿Cuándo fue que empezó esto? ¿Cuándo fue el que los vendió? Una semana antes de empezar el divorcio. Entonces yo creería que no aplica esta sanción. Ok, Sí, yo antes pensaba que sí se podía aplicar porque cumple con los requisitos subjetivos y objetivos, ujú. pero con lo que dice ella sí no cuenta con el requisito de que tiene que ser durante, porque fue antes. Ahí no aplicaría. Ok, entonces, ¿qué podemos concluir del tema? Que de pronto sí es una simulación absoluta relativa, pero independientemente no se puede aplicar una sanción de este tipo. O sea, estamos de acuerdo con que es una simulación relativa con respecto al carro. Porque no hay dolo. Pero sí hay precio irrisorio. Entonces podría ser relativa, lo cual no acaería a la sanción del 1824. Sí. Sí, la sanción. El apartamento no entraba en la sociedad conyugal, por lo tanto no estamos analizando ese caso, pero las acciones probablemente al ser enajenadas, faltando al principio de buena fe, se podría configurar un dolo, así como lo dice la sentencia 2779 del 2020 del magistrado Álvaro Fernando García. Bueno, se podría configurar una simulación absoluta, porque implica dolo, ocultamiento o distracción de la cosa, de la sociedad, por lo tanto podría caer en la sanción del 1824. Entonces tendría que pagar 20 millones según ese artículo, doblando el precio. Pero, o sea, eso sí, pero solo si es durante. Pero es que lo hizo una semana antes, que es lo que está diciendo ella. Y por eso no aplicaría la sanción. Entonces Pedro no tendría que doblar ningún precio, o sea, no se le impondría esta sanción. Exacto. Exacto. A menos que hayamos como no entendido completamente el artículo y si se pueda durar antes del divorcio, sí aplicaría la sanción y tiene que pues darle ese dinero a Ignacia. Pero si como lo entendemos es así, pues realmente no tiene por qué darle nada. Más bien sería como otro tipo de sanción para ese caso. Sí.